Este y todos los lunes tenemos una cita con Juan Francisco Pinedo en Sintonía Vital. Descubriremos la salud integral, biomagnetismo y mucho más. Sintonía Vital al aire por Radio Hoy. Hola amigos de Radio Hoy, estamos acá en un nuevo episodio de Sintonía Vital, descubriendo la salud integral, y hoy vamos a tener un invitado muy interesante y vamos a profundizar y hablar respecto a la astrología. Así que prepárense, va a estar muy entretenido este capítulo. Antes vamos a saludar a nuestro auspiciador. ¿Quieres recuperar tu vitalidad? Empieza a sentirte mejor y sana tu cuerpo con los electrones libres y la frecuencia de la Tierra. Conéctate a la energía de la Tierra desde tu casa u oficina gracias a los productos Earthing, productos patentados y certificados, libres de tóxicos. No se conectan a la corriente. ¿Qué beneficios trae? Mejoran el sueño, reducen el dolor y la inflamación, mejora el estado de ánimo, acelera la cicatrización y regeneración, estimula el rejuvenecimiento, estimula el sistema inmune, protege de la radiación electromagnética y mucho más. Para mayor información y asesoría, visítanos en contactotierra.cl. Contacto Tierra, la respuesta está bajo tus pies. Bueno, y ahora vamos a conocer y conversar con Rubén. Rubén López, él es astrólogo desde el año 1982. Yo también lo conozco hace muchos años por distintas circunstancias de la vida y le pedí que nos acompañara hoy día porque la astrología es una ciencia antiquísima. Mucha gente solo conoce la de las revistas para predecir como el horóscopo de la semana, que es como un pálido exponente de lo que es la astrología realmente como una ciencia que realmente busca el bienestar y la evolución integral del ser humano. Así que por eso me interesé mucho en poder invitar a Rubén hoy día, que amablemente accedió a estar con nosotros. Así que, bueno, bienvenido Rubén, muchas gracias por estar acá. Gracias a ti por la invitación. Y cuéntanos un poquitito, un poco cómo descubre la astrología, qué es lo que te atrae de ella en su momento, y, y después un poco profundizar desde este punto de vista más profundo de lo que es la astrología para gente que a lo mejor, como decíamos recién, solamente conoce como algo para predecir la semana o los amores, sino que qué es la astrología, de dónde proviene, cuáles como las fuentes y un poco contarnos de esta ciencia. Mira, yo me inicié, como tú dijiste bien, en la década del 80. La persona que yo conocía se dedicaba a la astrología. Yo venía del área científica, estudié administración de empresas, ingeniería comercial, y no tenía mucho interés en este tipo de cosas. Tenía como un cierto grado de escepticismo. Y esa persona me pidió los datos y me hizo una carta astrológica. Y me sorprendió porque averiguó cosas que yo jamás le había dicho. Entonces, y yo le pregunté, o sea, ¿es posible aprender esto? Sí, me dijo, tú tenés ciertas habilidades, intenta. Y así comencé, pues, mi inicio fue de esa manera. O sea, yo no pertenecía a ningún tipo de escuela astrológica, no, no tuve ningún maestro astrólogo. Simplemente empecé a mirar los signos y los símbolos me empezaron como a hablar. O sea, de repente empecé a hacer cartas astrológicas, me conseguí todo lo que en ese tiempo había que hacer para hacer una carta. Tenía que tener un libro que se llamaba de posiciones planetarias, otra tabla anexa que permitía el cálculo del ascendente, de ese tipo de, de lenguaje que tienen los astrólogos. Y con eso uno podía levantar una carta astrológica, pero había que tener una cierta base matemática. Si tú no la tenías, o sea, te podías equivocar y hacía un mapa astrológico, digamos, muy malo en ese sentido, en el sentido netamente matemático. Actualmente eso ya no ocurre porque están los programas sistematizados. En un segundo tú puedes calcular cualquier cosa. Pero en ese tiempo una carta podría demorarse una semana en ese. Había que calcular muchas cosas, había que tener nociones de trigonometría esférica, planimetría, imaginar, digamos, como una esfera en 3 dimensiones, poder proyectarla en 2 dimensiones en un papel.
porque eventualmente estamos hablando de un sistema dinámico como el sistema solar que funciona en 3 dimensiones, con órbitas muy bien definidas de estructuras planetarias. Entonces, de ese punto de vista, la astrología antes era, digamos, como se dice, una ciencia infusa, es decir, solamente quienes tenían esa base matemática podían empezar a trabajar con eso. Y uno podía hacer cartas astrológicas natales, no hacer cartas del año era medio difícil porque había que calcular otras cosas, entonces, y para qué decir progresiones planetarias, eran ya términos que usaban las personas que en ese tiempo tenían 40, 50 años de estudio astrológico, los grandes astrólogos de comienzo del siglo XX. Entonces, de ese punto de vista, digamos, la astrología tenía esas barreras. Actualmente cualquier persona eventualmente puede hacer una carta astrológica porque los programas están en línea. Cuando yo empecé con la computación había que comprar un programa a un centro astrológico norteamericano que te cobraba como $300 en ese tiempo, en los años 90, por mandarte, digamos, para calcular, o sea, un programa de cálculo. Entonces, ahora no, ahora está en línea, o sea, cualquier persona puede hacer una carta astrológica en línea. Entonces, el hacer una carta astrológica actualmente no es complejo. Lo complejo es la interpretación simbólica. Antes era doblemente difícil, o sea, tenías que dominarla matemáticamente y geométricamente y a la vez tener un cierto bagaje simbólico. Entonces, ¿por qué la astrología eventualmente no funciona muy bien en torno a lo que tú me decías, pues la astrología de salón o a los juegos astrológicos psicológicos? Porque eventualmente es un sistema muy complejo. Primero, es un sistema que se estructura matemáticamente, de hecho, es ciencia porque funciona. O sea, los parámetros científicos comunes y corrientes no se pueden aplicar a la astrología. Como yo siempre le digo a la gente, miren, lo mismo que si tuvo un gran pintor italiano del siglo XV utilizaba una tremenda perspectiva, entonces puede decir, no, este tipo estudió geometría. Puede que a lo mejor haya estudiado geometría, pero era pintor, no era geómetra. Entonces un astrólogo eventualmente puede decir que tiene la ciencia del lado, pero nada más que para el cálculo. La estructura simbólica es total y absolutamente subjetiva, porque obedece a un montón de patrones, no solamente externos, sino también internos. Entonces muchas personas hacen astrología sin conocerse a sí mismos. Entonces se le produce lo mismo que se le produce a un psicólogo que no tiene mucha experiencia, proyecta sus propias fantasías en los demás, o sus propios prejuicios, mitos, creencias o supersticiones. Entonces, desgraciadamente, en otros países, por fortuna está bien regulado esto. Hay centros astrológicos, hay universidades que te dan cátedras de astrología, hay, digamos, centros que te enseñan astrología. Entonces te le enseña desde varios puntos de vista, te le enseña el punto de vista mítico, del punto de vista astronómico, astrológico, simbólico, y eventualmente una persona que en esos centros ingleses tiene primero que hacerse una especie de tratamiento psicológico para empezar con la astrología. Si no tiene un análisis psicológico de la propia naturaleza, no le dan el paso para que haga cartas astrológicas y atienda gente. Aquí en Chile tenemos el estilo chileno, San Francisco, o sea, cualquiera. Cualquiera. O sea, ¿qué cortapisa hay? Ninguno. O sea, los astrólogos se ponen ellos mismos, digamos, sus cánones de control, digamos, sus navajas de Occam, como digo yo, para poder cortar en algún momento con el escándalo. Porque si no, o sea, cualquier persona que haga una carta astrológica puede empezar a transmitir en relación con eso. La seriedad no existe. Por lo tanto, muchos astrólogos dejan muerto en el camino. Uno parte dejando muerto en el camino, por no tener primero una cierta visión personal, qué es lo que yo quiero, qué es lo que quiere la otra persona y cómo llegamos a un entendimiento. Entonces se largan a hablar y leen libros y con los libros interpretan. Entonces, eso es lo mismo, como digo yo, que aprender a nadar por un tutorial de YouTube. O sea, no puedes. O sea, tú aprendes a nadar en la práctica. La astrología funciona de manera muy práctica, muy empírica, muy precisa y los libros son momentos. Porque los símbolos, por definición, Juan Francisco, son infinitos. Por lo tanto, un símbolo astrológico puede ser cualquier cosa. Entonces hay un afán de mucha gente sistematizarlo, lograr reproducir como en laboratorio, igual que la ciencia tradicional, ciertos eventos astrológicos, utilizar la estadística, o sea, ninguna de esas cosas sirve, porque finalmente se transforma en un arte, el arte de la interpretación astrológica. Mm. Es decir, por eso estamos digamos,
como patinando en hielo delgado. En cualquier momento se produce algún tipo de conflicto y eventualmente los astrólogos no tienen ningún tipo de restricciones, no existe, digamos, un colegio de astrólogos que los controle por las faltas a la ética. Entonces, con la astrología perfectamente tú puedes manipular a alguien si esa persona es extremadamente crédula y es muy lábil. Entonces, ese, digamos, para mí siempre ha sido el mayor problema. O sea, la astrología es una tierra salvaje, tierra de nadie. ¿Y Entonces, qué la es lo que gente le da aprende, qué es lo que le da como perdón, la seriedad a una persona que quiera encontrar un astrólogo o algún astrólogo que quiera dedicarse? ¿Qué es lo que le da como ese como norte para poder hacer una astrología más en serio? ¿Qué es lo que en define primer, astrología que sea seria, que sea como más ciencia? en primer lugar, es básicamente que el astrólogo se conozca a sí mismo, aunque sea un poquito. Si ese astrólogo no ha pasado por algún tipo o de psicoanálisis, aunque ahora está bastante desprestigiado, o de algún tipo de trabajo de otra naturaleza, de la cual podríamos hablar, pero no viene al caso, eh, es muy difícil, porque tarde o temprano los símbolos, digamos, hacen su jugada. La Entonces no persona olvidemos que, proyecta sus contenidos en el símbolo. claro, pues y además proyecta sus contenidos en el símbolo. Entonces, como la astrología tiene áreas que son complejas, porque tienen que ver con el subconsciente, tiene que ver con los sueños, tiene que ver con los intercambios, con la sexualidad, con la espiritualidad, con la muerte inclusive desde el punto de vista físico. Entonces hay gente que se engolosina en esos temas. Y la astrología en realidad, para la astrología verdadera, esos temas son fruslerías, nomás, son hojarasca, como dijo alguna vez un político. Entonces no es la esencia. La esencia eventualmente, digamos, llegar no a predecir eventos a la persona, porque eso es una pérdida de tiempo, sino más bien llegar a entender en los símbolos a la persona, aunque sea un poco. Como siempre le digo a las personas, mira, tal como un mapa no es un territorio, una carta astrológica no es una persona. O sea, una persona es muy infinitamente más complejo que una carta astrológica. ¿Por qué podemos aproximarla? Porque los símbolos son infinitos también. Un símbolo astrológico puede ser cualquier cosa. O sea, yo le digo, mira, el símbolo suponte de Marte. Podríamos estar 2 semanas haciendo analogías de Marte. ¿Qué significa? Significa esto otro, tiene que ver con esto, con lo otro, lo demás acá. Claro, la astrología funciona con el principio de correspondencia y también con las analogías. Utiliza el pensamiento analógico. No utiliza el pensamiento deductivo ni inductivo, sino más bien el analógico, que es el más difícil de poder manejar, porque nos enseñan los colegios a hacer analogía. De hecho, me Y, acuerdo que en las pruebas de selección universitaria, en los años 70, había una parte en la prueba de, digamos, de castellano o la prueba humanista que se llama analogía. Entonces, ahí la gente que no sabe analogía sacaba, digamos, sacaba puras malas. Ya, entonces le decían, por ejemplo, le ponían colmena igual abeja. Entonces, pues ponían un montón de cosas. La gente no cachaba mucho. Entonces le ponían obrero igual fábrica. Entonces, esa era la analogía correcta. Le ponían cualquier analogía y había una correcta. Mucha gente que en mi época se saltaba la etapa de la analogía en la prueba, porque le iban a contestar todas malas y eso restaba. Entonces preferían no contestar. Entonces la analogía no se enseñaba en los colegios, nunca se enseñaba a pensar analógicamente. Y esa es la manera en la cual la astrología funciona. No funciona deductivamente ni tampoco inductivamente, funciona analógicamente. Se y comparan qué, cosas y se encuentra un hilo conductor. perfecto. Ya, eso te iba a Claro, por preguntar. ejemplo, un astrólogo te puede decir, un astrólogo especializado en astrología médica, te puede decir, mira, o sea, Júpiter simboliza el hígado. ¿Pero por qué Júpiter simboliza el hígado? Como Júpiter es el planeta más grande del sistema solar y el hígado es la glándula más grande del cuerpo, entonces, ahí tenemos la. Y aunque Perfecto. parece realmente simple, un juego de niños, suele funcionar. O sea, cuando un astrólogo está haciendo astrología o estudia y ha desarrollado, tiene que tener conceptos muy claros, muy precisos para las analogías con las que va a usar los símbolos de los planetas, las casas, todo eso. No es que es Exacto. cualquier cosa, porque si no, claro, es como, ya. No, o sea, claro, una vez un astrólogo me dijo, mira, realmente la cualidad que tenemos que tener, lo que se desarrolla, lo que traemos neurológicamente para hacer este tipo de trabajo es más o menos la misma que tiene el ajedrecista avesado para escoger la jugada entre 5.000 o 10.000 combinaciones. Me dijo, pero esto es peor, porque no solamente son las piezas de ajedrez, aquí la cuestión es infinita. Entonces,
Una de las cosas interesantes, por ejemplo, Juan Francisco, como para entender la magnitud de esto, que cuando tú naces tienes una serie de posiciones astrológicas en tu carta. Esas posiciones astrológicas demoran en volver a ponerse de la misma manera más o menos 50 millones de años. ¿Por qué? Porque el universo es dinámico, porque el sistema solar gira y las cosas nunca vuelven a ser las mismas. Entonces, por eso los seres humanos, desde el punto de vista astrológico, son únicos. Cada ser humano nació y ese esquema se repetirá en 50 millones de años más, o sea, aproximadamente, para que estén en la misma posición que estaban cuando tú naces. Entonces, esa es la magnitud en la cual nosotros funcionamos. Entonces, la astrología pasó de ser eventualmente en el siglo XX algo hecho por charlatanes, en el siglo XXI a tener una conexión bastante sutil, inclusive con la mecánica cuántica, ¿Cómo eso? en base a ¿Cómo? dos principios que con los astrólogos funcionan. El sistema localizado, en primer lugar, y segundo, el principio que normalmente se denomina entrelazamiento. Entonces los astrólogos dicen el principio de no localización que tiene la mecánica cuántica es como dice, como el universo es infinito, el centro es cualquier cosa. Cualquier cosa del universo puede ser el centro, hasta que tenga conciencia o tenga masa, y es el centro. Si tiene conciencia con mayor razón es el centro. Entonces somos el centro del universo porque tenemos conciencia, nada más. Mira, y la Y en carta segundo, es el universo entero contigo al centro. claro. Y en segundo lugar, el entrelazamiento. O sea, el entrelazamiento cuántico indica que dos electrones que estén separados por millones de años luz, cuando uno gira el espín hacia la derecha, el otro que está conectado gira hacia la izquierda. Entonces eso significa que eventualmente hay ciertos parámetros, digamos, científicos que indican que o no existe el tiempo o no existe el espacio o estamos, digamos, en cualquier parte. Entonces, el entrelazamiento cuántico existe también, o sea, hasta la estrella más lejana probablemente influye sobre nosotros, solo que su influencia por la mecánica newtoniana es infinitesimal, es inexistente, pero existe. Entonces nosotros tenemos entrelazamiento, digamos, cuántico con el Sol y la Luna porque están al lado, ¿te fijas? Claro. Pero cuando alguien me habla que por Plutón le pasa tal cosa, yo digo, o sea, mira, el entrelazamiento cuántico con Plutón es muy difícil, está muy lejos. O sea, si te lograr influir del punto de vista físico sería porque tú estás demasiado abierto a funciones cósmicas que ni siquiera te has parado a pensar. Una vez leí en un De hecho, libro que hablaba de que los egipcios a veces dejaban pequeñas rendijas específicamente para que a una cierta hora se viera una estrella en particular para mm, recibir esa influencia. Y también bajo el mismo principio, a veces el descubrir una estrella nos hable de una influencia que antes no existía y que no sabemos tampoco la calidad de lo que va a ser. claro, porque el entrelazamiento cuántico se hace consciente. Si todos nosotros estamos entrelazados con el universo, pero de manera absolutamente inconsciente. Entonces, la gente por eso le echa la culpa al destino, a las casualidades y a un montón de cosas, pues en realidad todo eso está, digamos, calculado, yo creo que al segundo, al microsegundo, solo que nosotros estamos en otro. Entonces por eso a la gente le ocurren cosas y se lamenta después o trata de encontrarle una significación, la mayor parte supersticiosa. Ponen la carreta antes que el caballo. O simplemente te pueden decir, mire, yo tengo Saturno en la séptima casa que representa el matrimonio y me ha ido mal en el matrimonio, pero no es culpa de Saturno. Yo le digo, "Sí, eso es delirante. O sea, imagínate un planeta que está a más de 1.800 millones de kilómetros de la distancia de la Tierra, te afecta a ti, específicamente con nombre y apellido para que tengas un mal matrimonio. Eso te quería preguntar. Eh, el fondo, la carta lo que hace son influencias, pero no es que no te determina, sino que son influencias bajo las cuales tú te puedes poner más o menos en disponibilidad o en contacto, ¿no? Claro, y eventualmente el libre albedrío existe, pero existe dentro de los límites del sistema solar. Si más allá del sistema solar no hay nada para nosotros. Dentro del sistema solar hay una codificación que se llama astrología. Con eso codifica un montón de cosas, pero tampoco, digamos, es algo tan obligatorio. Lo que pasa es que eventualmente, al parecer, nosotros mismos que cuando entramos a la universidad a seguir una carrera tenemos un plan de estudio. Parece que también en la Tierra hay un plan de estudio cuando uno nace. Entonces la idea no es que evadas algún curso, sino que a lo Claro. mejor para recibirte ser humano tienes que pasar por toda esa experiencia y repetir de repente alguna, igual como cuando uno repite un curso difícil en la universidad. Mm. Entonces ahí tenemos una analogía perfecta, digamos, entre la astrología, digamos, y cualquier carrera universitaria. La astrología en Y algún sentido el plan de estudio. respecto a eso que tú dices del plan de estudio, ¿está implícito en la astrología el concepto de la reencarnación? Es que ese es un tema muy complejo, te fijas. Entonces, normalmente los astrólogos tratan de evitarlo porque es un tema demasiado ontológico, donde hay demasiadas opiniones. ¿Te das cuenta?
Incluso en astrología uno puede ver, hay ciertos puntos astrológicos, por ejemplo, la línea nodal de la luna, que tiene que ver un poco cuando la luna se eleva por sobre la eclíptica del sistema solar o cuando baja y no la ves, cuando la ves no la ves. Para cierta tradición astrológica, el nodo sur, que es de la luna que no se ve, es lo que uno trae de otra encarnación. Y el nodo norte, la luna que se ve, es el trabajo a hacer en esta vida. Pero como te digo, hay Ah, un montón de libros con respecto a eso y cada cual tiene su propia opinión. Entonces, la astrología en ese sentido es absolutamente libre y al mismo tiempo por eso no puede ser sistematizada. Pero cada mm. persona tiene su propia opinión y puede ser tan válida como la de otra persona. Entonces hay aspectos astrológicos que eventualmente pueden ser interesantes, pero normalmente son muy particulares. Claro, entonces uno de Ahora, repente ve un aspecto astrológico y lo generaliza. Y el principal problema que tiene la astrología es la generalización. No debiera generalizarse, como no debiera particularizarse tampoco. claro que pasa mucho, sobre todo me imagino con astrólogos que no tienen tanta experiencia, pero una Ujú. persona consulta y todo lo que te dicen son como frases vagas, como que podría ser tu vida, como podría no ser. Entonces finalmente dice, bueno, ¿qué me dijo este gallo? O sea, Claro, ¿qué es lo que porque puede encontrar una persona que dice, ya, yo me quiero hacer mi carta? ¿Qué es lo que podría esperar encontrar entre un astrólogo que tiene experiencia con respecto a uno que no tiene experiencia? un astrólogo sin experiencia por lo general tiene el famoso dilema que la astrología puede ser ancha y somera o estrecha y profunda. O sea, la persona puede abarcarlo todo sin decir nada. Lo que tú me dices, o sea, puras vaguedades y son vaguedades. O enfoque estrecho y profundo. Nos vamos a situar en esto. ¿Cuál es su principal problema? La falta de plata. Ya veamos los aspectos y deja de lado otros aspectos. ¿Perfecto? Entonces, si uno quiere lograr es muy difícil. Por eso son años de práctica para poder lograr un enfoque que sea equilibrado entre lo que es ancho y somero y lo que es estrecho y profundo. Porque hay personas que a lo mejor no les interesa volver a averiguar qué es lo que le ocurrió en la época de la enseñanza básica y media. Te fijas, a lo mejor lo pasó mal, pero ahí ya resolvió el problema. A lo mejor quiere mirar hacia adelante. Entonces, eso es un poco más complejo porque eventualmente mientras uno no tenga una conciencia de sí mismo, hay ciertas cosas que se repiten. Como el sistema solar gira y es circular prácticamente, entonces ciertas cosas se repiten y después se vuelven a repetir si alguien no tiene la capacidad de hacer la conexión. Y eso va a depender no, digamos, de la astrología, sino del nivel de alerta que tenga la persona para con su propia vida. Entonces, por eso mucha gente de repente tiene mala experiencia afectiva porque está repitiendo esquemas de los papás, de los abuelos, de los bisabuelos. Entonces, como el cuento de nunca acabar, o sea, da lo mismo que se haga una carta o no. Si no resuelve el problema, no Pero va a la ser carta le medio podría difícil. ayudar a identificar ese el problema que está repitiendo. Claro, o sea, ayudarlo y eventualmente situarlo en una posición donde tiene que detectar cuáles son las cosas que le pueden atraer y que a la larga le son desfavorables. O sea, eventualmente una persona que dice, ya, tengo problemas de plata, Ajá. aunque es, como decías tú, estrecho y somero, Mm. o ancha profunda, la persona puede decir, ya, quiero resolver a través de una carta, entender los aspectos, más que decir como el destino, sino que entender esos aspectos en mí, que se ven reflejados en mi carta, que podría yo trabajar para poder resolver esto. ¿Se puede enfocar de esa Claro, forma? se enfoca de esa manera, porque eventualmente la carta es un verdadero espejo, por eso algunos le llaman así románticamente el espejo cósmico, porque es lo mismo que un espejo, o sea, el espejo no tiene la culpa que tú no te veas bien con un traje amarillo. Entonces, cámbiate el traje, Claro. nada más, ponte un traje azul y ve cómo te ves. Mm. Claro, entonces, eventualmente el proceso supersticioso y lo mal que le ha hecho a la astrología la divulgación, digamos, pseudocientífico, la divulgación a través de la astrología de los diarios, ¿no? O de la astrología instantánea que llamo yo, o sea, hacerle una carta astrológica a la persona y decirle miles de cosas. O Mm. simplemente traer la computación, o sea, un programa que me interpreta mi carta, o sea, salen como 200 hojas. Mm. Y de eso a Claro. lo mejor a mí me sirve esto, esto y esto. Entonces, lo otro es una Como- pérdida de tiempo. claro, y aparte Una pasa un pérdida, poco eso, como dicen los gringos, el cherry picking, es como estar claro. buscando la Lo que me, frutita, entonces yo mismo me autointerpreto de acuerdo a lo que yo quiero y de lo que yo quiero lo- entender. claro, o sea, la capacidad de poder verlo relativamente de manera objetiva desaparece con el cherry picking. Es el cherry picking encontrar, digamos, lo que me hace sentido a mí. Por eso que los libros de astrología no tienen mucha utilidad por esa misma razón, porque
Son empíricos, o sea, te muestran ciertas cosas que le han ocurrido, suponte a 100 personas. Yo le he dicho a una persona, mira, para que la astrología tuviera una cierta validez en ese sentido, habría que hacerle la carta a los 8.000 millones de seres humanos y cruzar toda la información. O sea, actualmente no tenemos la capacidad computacional de hacerlo, ni menos nadie le hace la carta a los 8.000 millones de personas que viven en este planeta. O sea, no. Eso es la única manera en la cual podríamos sistematizar ese proceso y evitar el cherry picking, el andar buscando lo que a mí me acomoda. Mm. Pero yo Entonces, creo que ese en es un gran medida poco. también depende de la experiencia que tenga el astrólogo que esté haciendo la carta, porque obviamente Claro yo que como consultante voy a querer escuchar lo que quiero escuchar. exactamente lo que tú quieres escuchar y no lo que eventualmente podría llegar, pero a lo mejor llega a alguna parte. Si nosotros estamos constituidos de símbolos, el ser humano es un símbolo perpetuo. Claro. Los símbolos nos guiaban cuando no hablábamos. Ahora, cuando empezamos a hablar, los símbolos se forman en el subconsciente y de ahí opera. Mm. Entonces, la astrología tiene indudablemente sus bemoles y tiene sus peligros, producto de la misma estructura simbólica. Los famosos arquetipos, los cuales la gente habla, la gente que se dedica a la psicología junguiana, no son precisamente estructuras muy agradables porque son tipos primitivos, por eso se le llama arquetipo. Mm. Entonces le digo a la gente, mira, si el Joker es un arquetipo, es algo que emerge en la conciencia y la anula para poder actuar desde su punto de vista, que no tenemos idea para qué, para dónde va, o por qué se Claro. produce esa fractura en la conciencia en que emergen esos tipos primitivos que, digamos, son como neandertales en un supermercado, o sea, capaces de arrasar con todo. Mm. Entonces eso es una de las cosas que es peligrosa, porque uno de repente, como digo yo, la gente empieza a buscar y el que busca encuentra, como decían los viejos. ¿Te fijas? Entonces, obsesionarse con algo astrológico muchas veces empezar a buscar interiormente hasta encontrarlo. El riesgo es que a lo mejor no me gusta lo que encuentro. ¿Qué voy a hacer con eso? Ya Claro, lo desperté. claro. Que ahora ese es un poco el problema, por eso la astrología no puede ir más al fondo, porque se empieza a meter en términos subconscientes o inclusive golpea las puertas del inconsciente personal. Entonces ya la cosa se empieza a poner un poco más oscura. Ahí está lo que Porque no dices tú, que es sabemos. importante que el astrólogo sí tenga conocimiento de sí mismo y a lo mejor de psicología, porque si despierta estos aspectos del inconsciente del paciente y no sabe cómo manejar, del paciente, perdón, del consultante, y no sabe cómo manejarlo, puede hacerle un daño también. Exacto, por ejemplo, el área de la astrología médica que es tan interesante, tan subyugante, tiene también sus peligros. O sea, una persona no puede andar, digamos, prediciendo cáncer a la persona cuando la van a consultar cómo está la parte de la salud, Mm. aunque vea ciertos planetas que simbolizan un poco esa estructura, pero tampoco puede llegar y decir, porque Mm. no sabemos si la persona lo va a recepcionar o algo lo va a recepcionar dentro de sí. Entonces, por eso muchas veces, digamos, los astrólogos prefieren el trabajo a distancia, decir, mira, dame tus datos y yo te mando una grabación, porque es mucho más, digamos, es más aséptico que la función, digamos, de consultante. Claro, Porque la mayor parte de los astrólogos no tienen las técnicas que se enseñan en psicología o en psiquiatría para poder tratar con alguien que le está ahí moviendo cosas internas. claro. Entonces te digo, o sea, la astrología ha dejado hartos muertos en el camino. Hay gente que se queja mucho. Yo mismo cometí muchos errores cuando empezaba por la misma razón, que no se le cruza indudablemente la importancia personal y quiere decírselo todo. Mm. Cuando uno ya abandona esa, digamos, presunción, uno ya puede liberarse astrológicamente, porque sabe que eventualmente lo que diga es lo que tiene que decir. Y no se Fantástico. obsesiona, ni tampoco cae en comportamientos, digamos, inadecuados en relación a la astrología. Ok, vamos a ir ahora, Rubén, vamos a parar unos Claro, minutitos, que vamos a ir a ver a nuestros auspiciadores, vamos en una tanda comerciales y vamos a volver para profundizar un poquito más en esto que estamos hablando de la astrología y ir a los aspectos quizás más prácticos o más específicos para la gente que no conoce o que pueda entender. Así que bueno, vamos a unos comerciales ahora y nos vemos en unos minutos. ¿Quieres recuperar tu vitalidad? Empieza a sentirte mejor y sana tu cuerpo con los electrones libres y la frecuencia de la Tierra. Conéctate a la energía de la Tierra desde tu casa u oficina. Productos patentados y certificados, libres de tóxicos. No se conectan a la corriente. ¿Qué beneficio nos trae? Mejora el sueño, reduce dolor e inflamación, mejora el estado de ánimo, acelera la cicatrización y regeneración, estimula el rejuvenecimiento, protege de la radiación electromagnética. Eso y mucho más. Para mayor información y asesoría, visítanos en www.conexiondr.cl
contactotierra.cl. Contacto Tierra. La respuesta está bajo tus pies. No te vayas. Volvemos después de una breve pausa comercial. Disfruta en la sintonía de la hora. Personaliza tus ideas con Estampados MG. Una excelente alternativa para estampados de poleras, tazones, cojines, delantales y mucho más. Especializados en personalizar recuerdos para todos los fanáticos del fútbol y clubes de fans. Encuéntranos en Facebook y Twitter como @estampadosmg. Despachos a todo Chile. La mejor opción de precio y calidad la encuentras en Estampados MG. Estudio Jurídico Global Use. Especialistas en derecho laboral, civil y de familia. Contamos con una vasta experiencia en temas relacionados con el derecho del trabajo. Autodespidos, fuero maternal, despidos injustificados. En Global Use tenemos la solución. Que los problemas no te quiten el sueño. Protege a tu familia de los imponderables de la vida. Tenemos la solución concreta al precio justo. Para mayor información, escríbenos al correo contacto@globaluse.cl. Estudio Jurídico Global Use. Estamos al servicio de la gente. El tío Hoy te está esperando para programar los mejores temas. Envíanos un WhatsApp al +569 6355 0152. La música que tú programas suena en La Hoy. Vota en las diferentes categorías de nuestro ranking. Tú eliges los temazos de la semana en La Hoy. Tu opinión nos interesa. Escríbenos al mail radio@radiohoy.cl o visita nuestras redes sociales. Somos La Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. Tú, que nos escuchas todos los días, ¿sabes por qué somos la radio oficial de la fanaticada mundial? Si no lo sabes, sube el volumen. Hola tío, aquí Andrew de Argentina. Hola tío, hoy soy Deb. Saludos desde España. Radio Hoy es mi radio. Hola, mi nombre es Eric y los estoy escuchando desde La Habana, Cuba. Hola tío, hoy es un placer estar escuchando a Najo. Os mando un saludo desde Brasil, o como decimos por aquí, un abrazo muy fuerte. Chao, chao. Hola tío, soy Ángela y soy de Puerto Rico. Hola tío, aquí una peruana desde Italia, en sintonía de la radio de la fanaticada mundial con Radio Hoy y el tío Hoy, por supuesto. Hola tío, Hoy soy Alexa de México, tengo 8 años. Hola tío, ¿cómo estás? Te saluda Mónica Osuna desde Paraguay. Hello tío Hoy, we're streaming from the United States and we thank you for doing this special stream. La Radio Hoy, soy Laxane y los escucho desde Nicaragua. Hola tío, soy Majo de Bolivia. Hola Radio Hoy Chile, muchos saludos desde Honduras. Hola tío, te saluda Eric desde Ecuador. Hola, soy Mabel de Buenos Aires, Radio Hoy te escucha. Hola, buenas tardes, saludos desde Venezuela. Hola Radio Hoy, les saluda Germayori Mancía desde Guatemala. Hola amigos de Radio Hoy, tío Hoy, tío Hoy, tío Hoy. Para Chile, América y el mundo, Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. Hola, estoy buscando, sí, a ti te estoy buscando. Quiero que tú seas parte de Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. ¿Y cómo hacerlo? Fácil, muy sencillo. Envíame un correo a radio@radiohoy.cl con tu idea o con tu proyecto de programa y conversemos, hablemos. Porque aquí en Radio Hoy, la radio digital más importante de Chile, queremos que tú seas parte de esta inmensa familia de la fanaticada mundial. Recuerda, envíanos un correo y conversemos. Somos Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. La radio oficial de la fanaticada mundial.
¿Quieres que tu marca llegue a miles de personas? ¿Buscas hacer crecer tu negocio? Envíanos un mail a radio@radiohoy.cl y sé parte de nuestra parrilla programática. Únete al equipo de auspiciadores de la Hoy. Radio Hoy es una empresa Hoy Comunicaciones. Visítanos en www.hoycomunicaciones.cl. Para Chile, América y el mundo, Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. Hola amigos de Radio Hoy, estamos de vuelta entonces de los comerciales, en esta segunda parte del programa, que hemos estado hablando de la astrología, y Rubén estuvo hablando en términos del aspecto más amplio de la astrología, las utilidades que puede tener desde el punto de vista psicológico más profundo, y también un poco las red flags que hay que mirar uno cuando se aproxima como neófito a esto de la astrología y quiere a lo mejor como consultante hacer su carta o entender para qué sirve. Entonces, en esta segunda parte, le voy a pedir a Rubén que profundice un poquito más en explicarnos qué es la astrología, qué tipo de astrología hay, cuáles son los parámetros, cómo es una carta, para la gente que no tiene idea, que esté viendo el programa, que pueda entender un poco más y a lo mejor ver qué utilidad puede tener para su desarrollo personal. Bien, sí, cuéntanos, Rubén. La astrología en algún sentido es muy completa porque tiene un montón de variables. De hecho, una carta astrológica se compone de 4 elementos claves, que son los signos zodiacales, los planetas, los ángulos que hacen los planetas entre sí, y un sistema que se denomina de casa astrológica, que se calcula a través de la hora y el lugar donde la persona nació. Entonces, todo eso da un esquema de 12 signos, de 12 casas, de 10 planetas, y digamos una infinidad de aspectos entre los planetas. Entonces la gente dice, ¿qué es un aspecto? Es muy simple. Si usted no ve luna, por ejemplo, es luna nueva. El sol y la luna están muy juntos. Si usted ve luna llena, el sol y la luna están separados por 180 grados. Ahí uno ve inmediatamente entre el sol y la luna esos aspectos. Cuando hay luna creciente hay 45 grados, 90 grados. Y la luna menguante también hay 90 grados, pero por otro lado. Es muy simple ver, digamos, manifestado en el cielo los aspectos astrológicos, cualquiera que estos sean. Uno viendo las fases de la luna puede inferir qué aspectos astrológicos son y para lo que sirven. Eso ya me he especializado. Pero en general con esos 4 elementos se puede funcionar astrológicamente. Lo que era difícil, como te decía Juan Francisco, era poder proyectar en un sistema en 3 dimensiones, en 2 dimensiones. Entonces, pues la astrología verdadera habría que hacerla, digamos, en un estilo absolutamente, ¿cómo decirte? Con proyección en 3 dimensiones. ¿Te fijas? Entonces, claro, con los anteojos esos 3D que hay ahora se podría hacer una carta. Claro, se podría hacer una carta, pero sería bastante más difícil porque tenemos una mentalidad muy de 2 dimensiones. Entonces, nosotros no pensamos mucho en 3 dimensiones. Entonces, por eso que la gente ve el papel y en algún momento se imagina correctamente las cosas, pero con esos lentes en 3D podría perfectamente hacer una carta astrológica muy clara, poniendo la Tierra como centro. Entonces, esas son un poco las maneras en las cuales, o mejor dicho, los parámetros que tiene una carta astrológica. Muy simple eso, o sea, un mapa en 3 dimensiones que se proyecta en 2 dimensiones y tiene esos 4 parámetros, signos, casas, aspectos y planetas. Y esa astrología tiene indudablemente un montón de factores. La astrología seca prácticamente dejó de ser. Y a todos le ponen un cierto acotamiento. Entonces, astrología filosófica, astrología psicológica, astrodinámica, entonces, astrología médica, astrología geográfica. Pero hay muchas ramas de la astrología. Astrología precesional, tiene que ver un poco con los ciclos del ser humano. Los planetas marcan algunos ciclos. Nosotros conocemos el puro ciclo de 28 días, ¿no? Porque el de la luna, que son 28 a 30 días, o el ciclo del sol, que la gente conoce, una vez al año. El sol pasa por un signo. Pero hay muchos otros ciclos que se conectan, digamos, con ciertas funciones cíclicas del ser humano. Y también está la astrología, digamos, más pueril o superficial, que tiene que ver con cosas, digamos, más conectadas en la persona con intereses. Por ejemplo, hay cierto tipo de técnicas como la sinastría para ver la armonía entre 2 personas, ya sea para una sociedad comercial, padres con hijos, o matrimonio, vida afectiva, o socio. ¿Sí? Hay astrología de Bueno, yo tengo una experiencia personal con eso, que cuando yo me iba a casar, te pedí a ti que me hicieras una carta para que me dijera la mejor fecha. Y me
existe una alternativa y en ese caso, y aquí estamos, sigo casado y súper feliz. O sea, pero un poco lo que hacíamos, no te define, la carta no define la persona, pero yo creo que hay una influencia que ayuda. O sea, es distinto casarse con los planetas a favor tuyo que con todo en contra. Claro, porque eventualmente, como te digo, simplemente como el espejo. O sea, me puse un traje y yo pensé que me quedaba bien, pero no me quedaba bien. Claro, el espejo reflejó que no me quedaba bien. Entonces, es un poco esa la idea. Lo que pasa es que la astrología puede llegar a cosas tan disímiles o absurdas como de repente se me pierden las llaves, levanto la carta astrológica, al minuto se me perdieron las llaves para ver si las puedo encontrar a través de la astrología. O sea, esa astrología se llama astrología del momento y la utiliza mucha gente. O sea, la utiliza para un montón de cosas. O sea, ¿no? Si se me ocurre una idea, esa idea será buena, entonces también voy y hago la carta y veo si... Ya un poco todo con la astrología. Claro, o sea, ya digamos, puede ser para cualquier cosa. O sea, yo siempre le digo a la gente, mira, la astrología tiene miles de variantes, pero parte siendo astrología, ¿no? Me interesó Que eso que eventualmente, dijiste de que hay ciertos ciclos que tienen que ver con otras cosas. Por ejemplo, yo no tenía idea de esto, pero se me ocurre, por ejemplo, no sé, en el tema del trabajo, lo laboral, uno podría estudiar un planeta en la carta y cómo se desenvuelve en tu vida y con eso entender cómo es tu vida laboral en general o cómo ha sido, cómo puede ser. claro, tú sabes que en Wall Street muchos individuos que se dedican a las acciones a niveles bastante macro utilizan mucho cierto tipo de, digamos, ciclos astrológicos de Mercurio y Marte como para predecir ciertos eventos relacionados con las acciones, que sube o que baja. Mira. Entonces ellos están usando esa técnica y realmente funciona. O sea, cuando uno se dedica a ese tipo de cosas y sabe y puede interpretarlo correctamente, funciona. Funciona, digamos, y uno puede ver si las cosas van a subir o van a bajar y invertir de esa manera. Entonces, claro, la gente siempre entra en unas dinámicas como muy extrañas en relación con eso, porque puedo utilizarlo de una forma absolutamente pedestre o puedo usarlo de una manera trascendental. Depende del interés de la persona. Claro. Acá no hay que obligar a nadie a ser astrólogo filosófico y preguntarse el porqué de la existencia. Hay gente que lo que le interesa es ganar plata. No hay ningún problema con respecto a eso. Claro, la astrología no tiene el concepto de moral, amoral o inmoral, sino simplemente ciertas cosas ocurren bajo el sol bajo el sol y ocurren. Yo siempre le digo, entre el criminal más oscuro y Jesucristo no hay mucha diferencia en el sentido que nacieron bajo las mismas estrellas. No nacieron bajo otras estrellas. Nacieron con un sol doble, ni tampoco nacieron Alfa Centauro, nacieron aquí con un sol. Entonces esos mismos ciclos, por ejemplo, tú decías ya Mercurio y Marte, que pueden definir, yo no sé mucha astrología, pero, por ejemplo, cómo está mi Mercurio y mi Marte en mi carta, pueden decir mi predisposición también a cómo me va a ir a mí en las cosas económicas. No es que me va a definir, pero si yo estudio eso, podría decir, chuta, no está tan bien predispuesto, a lo mejor no me dedico a lo económico, sino que mejor me dedico a la medicina, no sé. O sea, esas cosas, la carta te puede decir como relativamente matemáticamente un poco eso de tu persona. Es como inclinación, ¿no? Por ejemplo, eventualmente si una persona va a trabajar con los ciclos de Mercurio y Marte, el ciclo de Mercurio representa el trabajo, el ciclo de Marte el emprendimiento, entonces una persona que tiene aspecto de él a lo mejor puede ser un emprendedor en potencia y no un subordinado. O alguien que se dedica a planificar a gran escala, puede funcionar de cualquier manera, o sea, los símbolos, como te digo, son infinitos, entonces es por eso que la carta se parece a la persona, pero no es la persona, si esa es la que la gente pero no por ejemplo, no sé, yo tengo dos hijos adolescentes ya grandes, entonces tengo una hija que no sabe qué es lo que quiere estudiar. Más que con la carta decirle la cuestión, más o menos la carta puede decir, mira, un poco tu carta apunta que te conviene por este lado, es como así un poco se podría entender de esa forma. Claro, porque si hay ciertas cosas que lo favorecen y otras que lo obstaculizan. Claro, por ejemplo, si una persona tiene un Marte muy fuerte, todo lo que tenga que ver con, digamos, con investigación, ingeniería, o inclusive si tiene habilidades físicas, le va a ser mucho más fácil que, digamos, ponerse a trabajar como jardinero. Entonces, es un poco la idea porque hay como una especie de inclinación. No es que vaya a hacer eso, pero hay inclinación. ¿Y ahí cómo sería, hablando de esto, lo que hablaba al principio, cómo sería la analogía? Porque cuando dice, ya, Marte y Mercurio, la analogía es decir,
es para el emprendimiento y qué sé yo. ¿Cómo establece ahí las analogías cuando vas a interpretar a una persona que te dice, oye, quiero que me orientes vocacionalmente? De la manera que te decía yo, estás inclinado, tienes un mejor aspecto, como dicen, estás mejor aspectado para esto y para esto. Pero Ya. si tú quieres seguir esto otro, pero que uno nunca se equivoca mucho. Si el problema muchas veces de la vocación tiene mucho que ver con el hogar o con otras funciones que tienen que ver con el papá y la mamá, más que con cualquier otra cosa, ¿te fijas? Pero si la persona anda media perdida, uno le puede dar una cierta indicación, o sea, qué es lo que quiere hacer hasta que finalmente encuentra. Claro. Entonces, eso es una de las características. Yo tenía el caso de un amigo que tenía una hija y que la hija no sabía que quería estudiar tampoco, y le decían, yo le decía, por ahí puede ir, por ahí puede ir, por ahí puede ir. Pero nunca fue por ahí, sino que fue por otro lado y se realizó. Entonces, ahí está el libre Claro. albedrío. O sea, no, la inclinación que tenía no era la que a ella le gustaba. O sea, estaba ahí, pero a la persona no le gustaba, ¿no? Entonces Pero a lo encontró mejor es lo muy que le joven gustó, todavía para saber. claro, encontró lo que le gustó y se metió en eso, pese a que el papá estaba completamente en desacuerdo, pero finalmente le fue bien a Claro, través yo, de por esa ejemplo, elección. yo ahora, cuando uno ya es más viejo, mira para atrás y, claro, yo elegí una carrera pensando en que me iba a permitir vivir bien, qué sé yo, tranquilo, y elegí y trabajé 20 años en ingeniería. No me fue mal, de hecho me fue bastante bien en lo económico y en lo personal, pero yo siempre sentía que no era como que, como que había algo que estaba ahí como que eran piedras adentro dando vueltas. Y cuando me empecé a dedicar a la terapia, al biomagnetismo, a la bioenergética, y finalmente he derivado una cosa que me he metido mucho en el estudio de la biología, de la química, de cómo funciona el cuerpo y qué sé yo, hoy día estoy completamente feliz en esto. Entonces me doy cuenta, a lo mejor, hablando a la luz de lo que estamos hablando, capaz que si hubiera agarrado mi carta y te hubiera dicho, Rubén, me podías ayudar. Capaz te hubiera dicho antes, oye, Francisco, vete por el lado más de la salud que de la ingeniería. Pero ahora lo veo para atrás. Entonces, no es que no me realicé como constructor, me realicé y hice una buena carrera y fueron 20 años y me permitió fundar una familia y me fue bien en lo económico y todo. Pero en algún momento, arriesgando todo eso, di un salto y me cambié completamente porque ya no podía seguir más en eso. Claro. Fue una decisión bastante, digamos, pensada por ti y finalmente buscando la vocación. Pues sí, lo que uno finalmente hace es más la vocación. Cuando no hace alguien la vocación, se desespera bastante. O mira hacia atrás o puede sentir que perdió un montón de tiempo. La astrología detecta más claramente vocaciones que profesiones. O sea, porque las Claro. profesiones son demasiado ilusorias. En cambio, la persona cuando tiene una vocación se le manifiesta pero inmediatamente. O sea, es una cosa, ¿verdad?, que viene con la persona. Mm. Entonces, es por eso que, digamos, en los conceptos astrológicos uno tiene que ser muy cuidadoso en no andar hablando en términos absolutamente, Claro. podríamos decir, dictatoriales. O sea, esto es así. O sea, Claro. esto Pero funciona así. a lo Porque mejor si, si un astrólogo viviera 400 años y ya ha visto tantas personas, se empieza a poner medio de dictador porque ya vio la vuelta completa, vio a la hija del amigo que eligió otra cosa, pero después a los 40 años dijo, ¿por qué hice esta carrera? Y hace otra cosa. O sea, es como que un poco el cielo es más inmutable que las vidas personales que son más pasajeras. Entonces, si tú estás leyendo el cielo como astrólogo, puede ser que en un momento empieces a tener unas intuiciones mucho más fuertes como para ser un poco más dictador. Sin ser claro, dictador, pero como para tener más claridad. claro que posiblemente las voces interiores, como digo yo, son entrelazamiento con ciertas energías planetarias y uno se da cuenta, de repente se me ocurrió. Pero ¿dónde se le ocurrió? Le pregunto yo, ¿por qué se le ocurrió? Ya entramos en la astrología filosófica. ¿Por qué se le ocurrió? ¿Por qué le ocurrió que tal cosa? ¿Te fijas? O sea, hay algo que a lo mejor es misterioso, que obedece, digamos, a cánones exteriores o interiores muy profundos que nosotros perfectamente podemos observar, pero no podemos determinarlo ni tampoco dictar cátedra acerca de eso. Le ocurrió a la persona. Claro, porque eventualmente uno puede ver muchas cartas astrológicas de gente que ha tenido grandes experiencias, que ha sido grandes personas, pero también de gente común y corriente que de repente se mató en un accidente, supongo. Claro. Entonces, ¿qué podemos decir con respecto a eso? O sea, porque eventualmente, ¿por qué le tocó eso? O sea, y ahí es donde ya entramos en términos a hablar muy finos, con cosas muy filosóficas, muy ontológicas, que hay que dejarlas ahí. Por eso que la Pero, por astrología ejemplo, tiene el tú de camino, repente perdón, ves una carta, una cosa muy clara, muy evidente, que puede ser incluso un riesgo a la persona, igual tú te abstienes de llegar y decirle porque es como condicional también, ¿o no? Pero
por ahí el tiempo después te confirma eso, ¿o no? Claro, por ejemplo, yo te voy a contar un ejemplo sin dar nombre y apellido de alguien que eventualmente se leyó una carta conmigo y me preguntó directamente una cosa que no debería preguntarse jamás. ¿Cómo me voy a morir yo? Claro, porque eso ya corresponde a otra esfera. Entonces, la energía planetaria que estaba ahí y que era media complicada para él, tenía mucho que ver, suponte, con cuestiones asociadas a la electricidad, con cuestiones asociadas a accidentes domésticos, con cosas asociadas, digamos, a revueltas públicas donde la persona se ve metida y le puede caer una bomba, le pueden pegar un balazo, cosas de esa naturaleza que son muy comunes ahora, pero en ese tiempo no eran tan. Entonces yo le di un montón de cosas, le dije, tienes que tener ojo con esto, con lo otro, maneja con cuidado y nada más. Y esa energía planetaria funcionaba, digamos, en diferentes niveles. Entonces la persona de repente se le ocurrió hacer un curso de paracaidismo, se hizo el primer salto, saltó en el segundo salto y se mató. No se le abrió el paracaídas. Entonces yo mirando en retrospectiva me di cuenta que esa energía planetaria también operaba simbólicamente y al mismo tiempo por analogía con esa experiencia. Yo le había hablado de que tuviera cuidado con ciertos deportes extremos, especialmente automovilismo, cosas por el estilo, pero nunca se me ocurrió que el tipo se iba a meter en un curso de paracaidismo sin matar. El paracaidismo, claro, o sea, el paracaidismo deportivo en ese tiempo, ahora saltan con tándem, antes saltabas solo. Si no abría y no abría y te mataban. Entonces él en algún sentido fue hacia eso. Entonces a mí una persona que lo conocía y me conocía me dijo, ¿por qué no le dijiste? Pero ¿cómo le iba a decir yo si jamás en la vida pensé que se podía dedicar a eso? Claro, te fijas, o sea, porque uno no puede abarcar todo lo que una persona puede hacer, que está simbolizando esa energía, te fijas. Porque los símbolos son como edificios de millones de pisos, así. Entonces tú tenías un ascensor que se llama conciencia. Tú vas arriba, vas al medio, vas allá abajo. Entonces, ahí no hay nada más que hacer. Entonces los astrólogos no son adivinos, como decimos así. Claro, no son adivinos, pues está interpretando. Ahora, una pregunta como para ir cerrando, que tiene que ver mucho con el tema de este programa, ¿cierto? Que es el bienestar, la salud, más allá de la cosa médica, sino que un poco los invitados que hemos ido teniendo en el programa, estamos convergiendo que al final la salud y el bienestar como integral del ser humano, que está integrada en su conciencia, en hacerse responsable del mismo, y en tener una vida armónica e integrada, básicamente, en la conciencia. De ese punto de vista, una persona que tiene interés en realmente lograr un bienestar más allá de solamente lo físico, o sea, que integre todo, ¿qué es lo que podría buscar o en qué lo podría ayudar la astrología? Digamos, en plantearle un poco lo que se denomina un vistazo así bastante somero de todas sus posibilidades. Cómo hacerlo en esta área, cómo hacerlo en esta otra área, cómo realizarse más o mejor en tales áreas. O sea, hay un área donde realmente hay un bloqueo porque tienen que aprenderse otras cosas, esperar los tiempos donde ese bloqueo disminuye. Porque hay gente que se estrella contra una pared de fierro permanentemente, no sabe que tiene que esperar hasta que en algún momento la pared no esté. Entonces uno no puede, digamos, se nos ha imbuido mucho el libre albedrío, pero con una dosis digamos, de infantilismo. O sea, lo quiero ya. No. La astrología te dice, sí, puede llegar, pero no ya. Va a llegar cuando tenga que llegar. Es un poco la idea de los tiempos, que son tan importantes. Rubén, y ya cerrando, para gente que te quiera ubicar, que quiera pedirte asesoría, quiera pedirte una carta, que quiera entender más, tú también haces clases, ¿cómo te ubican? ¿Cuáles son tienes redes sociales? ¿Cómo te Yo ubicas? funciono específicamente con WhatsApp, mi teléfono, WhatsApp, por Facebook, en Instagram. Ahí se me puede encontrar bajo mi nombre, sin mayor ¿Y tu correo problema. electrónico? Y mi correo electrónico. Que va a estar publicado acá abajito, así que para todos los que quieran. Ha sido de verdad un programa súper interesante, podríamos estar 2 horas más hablando porque empezamos a agarrar vuelo en esta segunda parte y a mí se me llenó la cabeza de preguntas, pero te las voy a hacer después más en privado, porque si no vamos a estar ahí hasta pasado mañana hablando. No, y te agradezco mucho que hayas venido a iluminar sobre este tema que lamentablemente es tan oscuro para mucha gente que no lo conoce o que tiene una mala opinión porque ha tenido malas experiencias o porque solamente lo ve a través de las revistas y los diarios, entonces lo descalifica.
Es súper bueno tener una mirada de una persona que hace más de 40 años que está en esto y que nos ha explicado esto, así que te agradezco mucho que hayas estado hoy día, Rubén. Perfecto, ok, gustoso. Muchas gracias. Ya, así que nos veremos prontamente y amigos, los invitamos a quedar en la sintonía de Radio Hoy. Este programa mañana se repite a las 10 de la mañana y también sale por la señal 194 de Zapping. Va a estar también en Spotify y en las redes de la radio y en mis redes. Así que los invito a poder ver la repetición de este programa y nos encontramos el próximo lunes para un nuevo capítulo de Sintonía Vital, buscando la salud integral. Buenas noches. Se cierra la consulta de Juan Francisco, pero nos reencontramos la próxima semana para más noticias, novedades, pacientes, consultas, eso y mucho más en Sintonía Vital, al aire en Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial.